dulce de leches. Hola amigos de YouTube, estoy en Pinamar, aquí en la costa argentina, una de las playas más lindas para disfrutar en este 2024, y en Viajando con Carlos le voy a presentar Pinamar. Hay un muy lindo monumento a Juan Alberto Badía, que está acá. Un monumento a Badía. Siempre venía a la ciudad de Pinamar. Trascender es seguir viviendo. Juan Alberto Badía, quien falleció en el 2012. Badía Iluminado, de Alejandro Marmo, inaugurado por la diputada nacional Gisela Marciota, el intendente de Pinamar Martín Yesa. Muy lindo monumento de Juan Alberto Badía en la ciudad de Pinamar. Y bueno, y ahí ya uno
Claro, dos fundadores, el arquitecto Jorge Bunge y la señorita Valeria Guerrero. Y ahí hago un parate y nos vamos a remontar más hacia atrás en la historia. Yo les comenté que Pinamar se funda en el año 1943. Valeria Guerrero era la dueña de estas tierras que había heredado de su papá Manuel Guerrero. Toda esta zona donde hoy se asienta el partido de Pinamar era zona de campos, de grandes estancias, y esas estancias tenían playas. Pero en aquel momento, yo les estoy hablando más o menos mediados del siglo XIX, ¿sí? 1860 y pico. Nadie llegaba hasta las playas, no se les daba ningún tipo de utilización comercial. Toda la actividad económica de la zona estaba dada en los campos, en las estancias, en los puestos y en las estancias que habían construido los terratenientes, y más que nada en la ganadería. Y Valeria Guerrero entonces hereda de su papá un tramo de una estancia llamada El Rosario y el Puesto de la Invernada, que toda esa zona vendría a ser lo que hoy es General Madariaga, nuestro vecino, nuestro pueblo oeste, que es el lugar donde yo les comentaba que nací. Pero a su vez, el Puesto de la Invernada y el Rosario pertenecían a una estancia enorme, enorme, que se llamaba Laguna de Juancho, que también a la zona la llamaban los Montes Grandes de Juancho. ¿Por qué? Porque eran grandes extensiones de montes de tala. El tala es un árbol autóctono que ya casi no hay, que había acá en los campos de esta zona, que es como achaparrado y se entremezcla y se hace todo como un arbusto muy denso, pero que era muy difícil penetrar en los montes de tala. ¿Y por qué Juancho? Porque en el año 1908 los estancieros de esa zona hicieron que el ramal del ferrocarril Sud, que era el ferrocarril inglés que salía desde Constitución y Bastaguido, que se extendiera un poco más hacia la zona de los campos de ellos, y entonces llegó hasta una estación llamada Juancho. Que todavía existe la estación, porque ya estuve investigando y ahí solamente está la estación y una escuela, parece que quedó de esa población. Claro, ¿no? Ahí está la estación de Juancho y una escuela. Ahora funciona un museo del ferrocarril. La estación, esa Juancho, fue muy importante para nosotros porque gracias a esa estación se empezaron a traer todos los materiales, empezó a venir la gente para trabajar y después empezaron a venir los turistas. Claro. Pero hay un tema. Como que ahí era un nexo, ¿no? O sea, bajaban ahí y venían a Ostende, decía, claro, ¿puede ser? Claro, porque el tema es que Juancho queda más o menos a unos 30 kilómetros hacia el oeste. Entonces, ¿cómo hacían para llegar hasta acá, hasta la playa? Y aproximadamente en el año 1908, 1910, 1913, se funda Ostende, que es otra de las localidades de nuestro partido, y se venía a caballo o se venía en volantas. Después también había un lugar que se llamaba Puesto Tokio, que era un lugar que estaba lleno de obreros japoneses, que se cree que fueron los primeros japoneses en llegar a la provincia de Buenos Aires, que venían del sur de Brasil, que fueron contratados por los fundadores de Ostende, que eran dos europeos, Robert y Poli, y ellos tenían una colonia y un puesto. Entonces la gente llegaba en tren hasta Juancho, desde Juancho iban en volantas, que es una especie de carruaje, o a caballo hasta Puesto Tokio, y desde ahí salía un trencito de trocha angosta de la línea de Covil hasta la línea de playa. Eran vías móviles literalmente que se ponían sobre la arena. El problema es que por ahí la arena tapaba las vías, había que correrlas. De esa manera se hizo Ostende, que Ostende es otra de las localidades del partido de Pinamar y que es mucho más antiguo que Pinamar. Tiene una fecha de fundación de 1913. Ostende está por cumplir, cumplido 110 años, y el viejo Hotel Ostende, que es muy emblemático y aún sigue en pie, está por cumplir ahora en diciembre los 110 años. Entonces hablamos de Pinamar, de Valeria, que ella era dueña de todos estos campos. Después tenemos Valeria del Mar, que es la localidad que funda Valeria Guerrero, después de que disuelve la sociedad que ella generó con el arquitecto Bunge para crear Pinamar, que Valeria del Mar se funda en el año 1950, se cree que es una de las
únicas ciudades en el país fundadas por una mujer. Hay muchas que reciben nombres de mujeres, Sí. pero que hayan sido fundadas y armadas por una mujer, y en esa época, wow, Claro. la verdad es que yo no conozco ninguna otra. Claro. Y luego tenemos Cariló, que Cariló también pertenece al partido de Pinamar, y su fecha de gestación, el bosque de Cariló, empieza a crearse en el año 1918. Tiene muchos años el bosque de Cariló. La construcción de Cariló, que al principio iba a ser solamente un country, arranca en la década del 70. Los servicios, los paseos de compras, empezaron a hacer en la década del 80. Sí, sí. Y después estalló y creció. Y creció un montón, creció un montón. Pero vamos a detenernos específicamente en Pinamar. Y vamos a hablar también un poquito de esta gran estancia Laguna de Juancho. Porque ¿quién era el dueño de esta gran estancia, que eran más o menos unas 70.000 hectáreas? Imagínense, Gigante. enorme. Había puestos, parajes, pulperías, y había, eran lugares muy productivos, ¿sí? El dueño era Martín de Álzaga. Había heredado, había comprado tierras a unos hermanos Suárez, de apellido. Y bueno, todos estos campos tenían sus propietarios. Y él se hace amigo de Carlos José Guerrero, que vivía con su familia en Barracas, Buenos Aires. Antes de la gran epidemia de fiebre amarilla, toda la clase adinerada de Buenos Aires no vivía en zona norte, vivía en el sur. Sí, correcto. Esta familia, la familia Guerrero, estaba compuesta por Carlos José Guerrero, su esposa Felicitas Cueto de Guerrero, y tenían 11 hijos. Uno de esos hijos era una mujer, una señorita muy bonita, que se llamaba Felicitas Guerrero. Cuenta la historia, y me voy a parar en este momento de la historia, que Felicitas tenía tan solo 16 años, tenía un pretendiente que la visitaba, que le escribía poemas, cartas, le enviaba flores, rosas, que era Enrique Ocampo, que era un hombre de la aristocracia porteña, que vendría a ser el tío abuelo de las hermanas escritoras Silvina y Victoria Ocampo. Que aprovecho para decirles que Silvina Ocampo y su pareja Adolfo B. Casares en un momento estuvieron en el viejo Hotel Ostende, y ahí se gestó un libro que escribió Silvina, que es Los que aman odian, que es una película que hace poco hicieron Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Sí, sí. La novela se gestó en el viejo Hotel Ostende. Bien, seguimos hablando de Felicitas. Felicitas tenía este pretendiente y ella lo veía, pero ella en realidad no era pareja de él. Ella soñaba con encontrar el amor de su vida. Un día el padre le dice: mira, Felicitas, te voy a presentar a mi amigo don Martín de Álzaga, quien en unos días será tu esposo. Ella obviamente, que no quiere saber nada, se pone muy mal, porque ella quería casarse con quien ella eligiese, obviamente, pero hay que contextualizarse en la época. En ese momento sucedían estos casamientos por arreglos económicos. O sea, Martín de Álzaga era un hombre muy poderoso y tenía muchísimo dinero. La familia Guerrero era una familia con dinero, pero no tenían el poder que tenían los Álzaga, que tenía Martín de Álzaga. Bueno, Felicitas se termina casando con Martín. Él aprende a querer a este hombre porque fue muy bueno con ella. Tienen 2 hijos, uno que se muere al nacer, en el parto, y otro que se muere a los 6 años porque le agarra fiebre amarilla. Martín, que ya era un hombre Martín era mucho mayor que Felicitas, hasta mayor que el papá de Felicitas, le llevaba más de 40 años. Bueno, está muy triste por la muerte de sus hijos, ya era un hombre adentrado en edad. Muere Martín de Álzaga. ¿Qué sucede? Felicitas, muy joven, queda como heredera de toda esta zona, esta gran estancia, Laguna de Juancho, con estas playas y con todo el dinero que le había dejado su marido. Una mujer en esa época y muy joven. Los hermanos que la querían ayudar, pero ella se quiso hacer cargo ella misma de todo lo que le había dejado su marido. Entonces, viajaba mucho, desde Barracas a La Postrera. La Postrera es la estancia que está detrás, cuando uno viene desde Buenos Aires para Pinamar, Ruta 2, Castelli, está el puente del río Salado y hay un castillo amarillo.
famoso castillo que se ve de la ruta. Claro, que es el Castillo La Raquel, que se hacen experiencias turísticas ahora que si en algún momento pueden ir, se los recomiendo porque es hermosísimo. Este castillo lo hizo Manuel Guerrero, el papá de Valeria, la que hizo Pinamar con Bunge. Pero detrás de ese castillo estaba la gran estancia La Postrera. Felicitas estaba mucho en esa estancia. También venía mucho a la estancia Juancho, que queda a la altura de Madariaga, al puesto de la Invernada. Sí. También visitaba toda la zona del Rosario, que eran sus tierras. Cuenta la historia que hubo un problema que se generó en el puesto de la Invernada. Ella estaba en su estancia de La Postrera y decide hacer un viaje hacia el puesto de la Invernada, más próximo hasta acá, hasta la playa. Imagínense en la época, no había caminos, nada. Agarra la galera, celulares tampoco, agarra la galera, las personas que manejan los caballos, todo, emprenden el viaje, se desata una tormenta terrible, con rayos, con relámpagos. Se pierden en el camino, porque era terrible la tormenta y aparte era una noche muy oscura. Ella se asusta mucho y dice, Dios mío, ¿dónde estamos? Estoy en mis tierras, estoy perdida. Y aparece un hombre que le dice, Felicitas, usted no se asuste porque usted está en mi estancia, que a partir de este momento será la suya. Este hombre era Samuel Sáenz Valiente, dueño de los campos donde hoy estaría toda la zona de Villa Gesell. La invita a Felicitas a pasar esa noche en su estancia. ¿Y qué les parece que pudo haber sucedido? Indiferente noche ¿no? Claro, Felicitas se enamora perdidamente de Samuel Sáenz Valiente. Hay que ver que él tenía más o menos su edad. Ella, pobre, había tenido una vida, la habían obligado a casarse con alguien que no quería, había perdido sus 2 hijos. Bueno, como que ella deja de lado su luto, va a anunciar su casamiento con Samuel Sáenz Valiente, hace una fiesta en su casona de Barracas, invita a sus amistades, a sus familiares, y aparece alguien en la fiesta que ella no había invitado. Ocampo. Ella dice, Dios mío, ¿qué hace este hombre acá? Y la cuestión es que él dice que no se va a mover del lugar hasta que Felicitas lo atienda. Bueno, empiezan a hablar y ella le dice, mira, yo nunca te prometí nada, yo me he enamorado de otro hombre con el cual me voy a casar, y él agarra y le dice algo así como, si vos no sos mía, no serás de nadie. Cuando ella intenta escapar, le pega 2 tiros por la espalda. Uno de los tiros ingresa por la médula. Ella está literalmente desangrándose. Todo un día llaman a los mejores médicos de Buenos Aires. Nada se puede hacer. Felicitas Guerrero muere a los 26 años, víctima de este femicidio. Fue un hecho muy conmocionante en la sociedad porteña, porque ella era muy conocida en los círculos sociales, muy poderosa, tenía mucho dinero, y aparte era como muy vanguardista, porque para la mujer de la época ella se había hecho cargo de todo lo que le había dejado su marido, de los campos, del ganado. Y ahí se la recuerda con una iglesia, ¿no es cierto? Claro. Que está en el barrio de La Boca, en Barracas en La Boca. Ella entonces muere. Hay 2 versiones luego. Una que dice que Enrique Ocampo se pega un tiro en la boca y se suicida, y la otra versión es que, es la más creíble, aparecen en la escena familiares y están forcejeando, se escapa un tiro y lo matan. La cuestión es que en el cementerio de la Recoleta ingresan los 2 féretros para ser sepultados, el de Felicitas Guerrero, inmediatamente detrás el de su asesino, Enrique Ocampo. La mamá de Felicitas hace en homenaje a su hija la iglesia Santa Felicitas, que hoy es muy, muy visitada, que está en la zona de Barracas. Así que hay mucha misticidad y muchas leyendas en torno a esa iglesia. Muchísimas leyendas, sí. Está toda, digamos, rodeada por rejas, y las mujeres van y atan pañuelos blancos, porque dicen que si vos al otro día volvés y el pañuelo está húmedo, son las lágrimas de Felicitas. Obviamente que nadie se quiere casar en esa iglesia. Sí, nadie se quiere casar. Hay una parte de la iglesia que no está consagrada porque tiene esculturas humanas. Claro. Está Felicitas en sus brazos teniendo a su hijo, el que murió, Félix, víctima de fiebre amarilla. También está la imagen de Álzaga. Dicen que tiene un órgano súper importante. Bueno, y hoy en día es un lugar muy visitado. Que está en el barrio de La Boca, está en Bransen
Bransen y Montes de Oca. Exactamente. Muy cerquita de ahí. Y De la son- Bombonera está como a Claro. 6 cuadras, más o ¿Cuál es menos. el dato? Sí, sí, Muy sí. bueno el dato. Sí, sí, ¿Cuál es el sí. dato? Claro, y tenemos a todo lo que es la Invernada y el Rosario y la zona donde hoy está Ostende, que hereda Manuel. Manuel es el papá de Valeria. Que Valeria es amiga del arquitecto Bunge y ella lo conoce. Bunge había estudiado arquitectura en Buenos Aires, hizo algunos edificios, como por ejemplo el Automóvil Club Argentino, participó en lo que es Cristalerías Rigoló también. Ah, no sabía. Sí. Y él recibió una beca para estudiar en Múnich, en Alemania, y él ahí recibió conocimientos de urbanismo. Entonces, ya la conocía Valeria y Valeria le dice, mira, la verdad es que a mí en los fondos de mi campo yo tengo estas playas, me gustaría hacer un balneario turístico. Ya se había creado Ostende y había fracasado el proyecto de Ostende y se estaba gestando Cariló, se estaba creando el bosque. Cuando Bunge llega a este lugar y conoce este lugar, se enamora de este lugar y él traía conceptos muy novedosos sobre urbanismo de Alemania. Entonces crean una sociedad ellos, que hoy es Pinamar Sociedad Anónima, ¿sí? Donde más que nada ella iba a poner las tierras, él iba a poner las ideas, iba a poner también el trabajo y después esa sociedad se iba a ir capitalizando. Bunge como que quería un poco el sector de tierra firme para poner un vivero porque solo tenía un sector de dunas móviles. Esto, uno llegaba acá y solamente había grandes montañas de arena al lado del mar, con viento, no había nada más. La cuestión es que empiezan a tener problemas en la sociedad. Luego se disolvería esa sociedad, Valeria años más tarde, en tierras que también le habían quedado de su papá Manuel, funda Valeria del Mar. Y ahora sí nos detenemos en Bunge. Bunge fue un hombre muy visionario, porque desde un primer momento él crea la ciudad como una ciudad turística, para empezar a aprovechar el recurso natural, la playa. Un poco ya había surgido Mar del Plata. Antes de Mar del Plata, el turismo en nuestro país no era utilizar la playa. Solamente viajaba, y más que nada a Europa, al exterior, la gente que tenía mucho dinero. Pero no se utilizaba el recurso natural. Recién irrumpe con Mar del Plata, un poco con Ostende, Mar del Sur. Mar del Sur, del hotel, que está cerquita de Miramar, ¿sí? Que me dijeron que ahora lo están como... Sí. Estaba abandonado y lo están refaccionando. Es contemporáneo al viejo Hotel Ostende. El viejo Hotel Ostende se empieza a hacer en 1913 y se inaugura en 1913, con la diferencia de que el viejo Hotel Ostende nunca cerró sus puertas. Eso te iba a preguntar cuando lo comentabas antes. Hoy funciona. Hoy funciona, lo que pasa es que abre de diciembre a marzo, pero uno, en verano hago las guiadas, así que si quieren venir, También. porque uno es como que entra al viejo Hotel Ostende y tiene los muebles, la vajilla, todo de principios del siglo XX, 1912, 1920. Es como adentrarse en la ¿qué es una ciudad jardín? Una ciudad donde iba a tener un total respeto por la naturaleza. Y él agarró y empezó a hacer la traza de la ciudad, por ejemplo, proyectando las calles por arriba de los médanos o bordeando los médanos, pero no los arrasó, ¿sí? Hay otras ciudades de la costa atlántica donde no hay, son totalmente planas. Acá hay muchas calles que tienen lomadas, muchas calles que tienen zigzagueos como arabescos. Después, por ejemplo, de acá de esta parten una serie de abanicos, de calles así como circulares. Toda esa diagramación, respetando la topografía del terreno, la diagramó Bunge. Era un hombre muy amante del arte también. Entonces lo primero que dijo es, en mi ciudad va a haber arte. Hay muchas calles de Pinamar que tienen nombres de la mitología greco-latina. Sí, sí. Porque él, además de ser arquitecto en Buenos Aires, daba clases sobre historia del arte en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, hay calles que, por ejemplo, se llaman Zeus, Olimpo, Náyades, Heráclides, bueno, y son todos dioses, leyendas de la mitología, y todo tiene que ver con todo.
¿Y por qué Pinamar se llama así? Porque él estudió que una planta que se iba a arraigar muy bien a la arena, iba a soportar los fuertes vientos del mar, iba a ser el pino. Y más que nada el pino marítimo, que es un pino europeo que crece en Francia, España y Portugal, que es el pino que se plantó en Pinamar. ¿Qué hizo? Instaló un vivero que quedaba a la entrada de Pinamar, donde hoy está la terminal de ómnibus. En el 40 vinieron muchos inmigrantes a nuestro país, escapándose de la guerra. Bueno, muchos italianos llegaron acá a Pinamar y muchos empezaron a trabajar con Bunge. En el vivero muchos otros pusieron el primer hotel, la primera fonda, y así de a poquito se empezó a desarrollar la ciudad. Pero lo primero que hizo Bunge fue este hotel. Él traía gente desde Buenos Aires, se hospedaban en este hotel y él les iba mostrando la zona, iban vendiendo los terrenos y así fue creciendo la ciudad de Pinamar. En un sentido netamente urbanístico, pero bien delineado y turístico. Esto no iba a ser un pueblo, iba a ser una ciudad turística desde un primer momento. Este hotel se murió en el año 1961. Este es el hotel como era, digamos, en su fachada original. Esta casa que hay acá, a ver si se dan cuenta cuál es. Ese es el frente, triangular. Debería estar ahí. Esta casa es aquella vista desde atrás. La foto está tomada. Ah, mira. Ahí todavía no estaba. Y ahí todavía, mira, acá recién se arrancaba, sí, estaba, pero esta foto está como mucho más como apaisado, pero sí, siempre estuvo la calle que llegaba al mar. Acá te explica que el hotel se hizo en el 39, que se inauguró en 1942, 60 esculturas y forman el Parque Escultórico Pinamar. Son artistas argentinos o nacionalizados argentinos, pero del arte moderno o arte contemporáneo, es decir, desde el siglo XX hasta la actualidad. Y son artistas muy importantes y muy relevantes. La verdad que en ningún otro lugar, excepto en Resistencia, que también hay un patio de esculturas de esta envergadura, no se da. ¿En Chaco? Sí. Acá hay una escultura de PET. Todas tienen un código QR para que ustedes puedan escanearlo y tener más información sobre la escultura, sobre la obra y sobre el artista o la artista. En este caso el artista siempre está arriba y debajo está el nombre de la obra. Y muchos de los artistas vinieron a ver a dónde habían sido emplazadas sus obras. Por ejemplo, esta que está allá, también es hermosa, se llama Figura al Viento, y el escultor es Mariano Pajes, que trabaja sobre lo que son las figuras femeninas. No, había que decir un poquito más. Está abierto todo el año. Todo. El Terrazas donde ustedes están recién abrió, no está abierto todo el año. Me dijeron de noviembre a abril. Claro, esto está abierto todo el año. La primera vez que vengo ahí. Por el estacionamiento, ¿no? Allá arriba está concesionado ese lugar. Es un restaurante que se llama Molusca. Hay que ver, precioso. Hay que ver que cuando muere Bunge, ella se queda a cargo de la empresa de Pinamar Sociedad Anónima, el progreso de la ciudad. Es Cecilia Bunge. Cecilia Bunge de Yo.